El abrazo que aún no existe. Parte 2. El tiempo pasó sin pedir permiso. No pidió disculpas. No esperó a nadie. 3 años después de aquella promesa bajo el cielo compartido, Luis seguía en las mismas calles de Buenos Aires, con la guitarra colgada al hombro y el corazón lleno de canciones que hablaban de alguien que nunca había tocado. El ruido de los colectivos, las conversaciones de la gente y el tintinear de las monedas en su sombrero eran ya parte de su vida. Su voz había cambiado. Ya no era la voz de un joven soñador, sino la de alguien que había aprendido a cantar con la nostalgia en el pecho. Cada nota llevaba los años de espera, las noches de desvelo y las promesas que seguían intactas. Algunas personas se detenían a escucharlo. Cantas como si estuvieras esperando a alguien, Le dijo una mujer una tarde. Luis sonrió sin saber qué responder. No necesitaba explicar nada. Él sabía exactamente a quién esperaba. Siempre pensaba en ella, en Alejandra. En México, Alejandra continuaba con su pequeño puesto de dulces, cerca de la escuela donde los niños la llamaban por su nombre. Sus manos conocían cada bolsa, cada frasco, cada esquina del camino de memoria. Sabía dónde estaba cada cosa sin necesidad de ver, como si su mundo estuviera dibujado en sus dedos. Pero algo en ella había cambiado. Antes, cada llamada con Luis era una explosión de palabras, risas y sueños. Ahora hablaba menos. Se quedaba en silencio más tiempo, como si estuviera cansada de imaginar un futuro que parecía demasiado lejano. Una noche, mientras el ruido de los grillos llenaba el patio de su casa, decidió llamarlo. ¿Aún sueñas con venir? Le preguntó, con una voz que mezclaba esperanza y cansancio. Luis no dudó ni un segundo. Nunca dejé de soñar con eso. Respondió. Cada día pienso en cómo será cuando llegue y te escuche cerca. Ella jugó con el cable de sus audífonos, pensativa. Han pasado 7 años, Luis. Su voz era suave, pero cargada de tiempo. 7 años sin vernos, sin tocarnos, sin saber si algún día va a pasar de verdad. Luis apretó los dientes. Y voy a hacer que valgan la pena. Dijo con firmeza. No quiero que todo esto sea solo una historia por teléfono. Quiero que sea nuestra vida. Alejandra suspiró. No dijo nada durante varios segundos. En su mente estaban los años de espera, las discusiones con su familia, las tardes de ventas malas, las noches en las que se preguntaba si estaba persiguiendo un sueño imposible. No quiero perderte. Murmuró finalmente. Entonces no me sueltes. Respondió Luis. Yo no pienso soltarte. Ella guardó silencio otra vez. Ya no hablaba de planes como antes. No mencionaba cómo sería su casa juntos, ni qué harían cuando se conocieran, ni los viajes que soñaban. Pero tampoco podía decirle adiós, porque, aunque el tiempo pesara, Luis seguía siendo su refugio. Su voz seguía siendo el lugar donde se sentía comprendida. Y soltarlo sería como aceptar que esos 7 años habían sido solo una ilusión. Así que se quedó, sin hablar de futuros, pero sin atreverse a cerrar la puerta. Mientras tanto, en Argentina, Luis colgó la llamada mirando al cielo que no podía ver, pero que sentía en el viento de la noche. Todavía está conmigo. Susurró. Y mientras esté conmigo, no me rendiré. Y sin saberlo, esos 3 años marcarían el inicio de una espera aún más dura, donde el amor ya no lucharía contra la distancia, sino contra el desgaste del tiempo. Otros 2 años más pasaron, y con el tiempo, algo empezó a romperse lentamente. No fue una ruptura brusca, sino un desgaste silencioso, como una cuerda que se tensa día tras día hasta casi romperse. Alejandra se volvió más distante. Sus audios eran más cortos. A veces solo un hola, un ya llegué. Sus risas, que antes llenaban las llamadas, se volvieron raras. Y sus respuestas, cada vez más tardías. Luis lo notaba todo. Siempre había sido bueno escuchando los pequeños detalles. Y ahora, esos detalles le gritaban que algo estaba cambiando. Una noche, después de varios días de mensajes breves, decidió decírselo. Te siento diferente. Le dijo con suavidad. Ya no me cuentas tus días. Y tampoco me hablas como antes. Ella guardó silencio unos segundos. Estoy cansada, Luis. La vida aquí no es fácil. Respondió finalmente. Nunca lo ha sido para ninguno de los dos. Dijo él. Pero antes hablábamos de todo. E inclusive, antes me contabas hasta lo que soñabas. Ella no respondió. Solo se escuchaba su respiración al otro lado de la línea. A veces, Luis veía que estaba en línea durante horas. Su celular vibraba con la notificación de que ella estaba conectada, pero sus mensajes quedaban sin respuesta. El silencio se convertía en una presencia pesada. No quería pensar mal, pero su mente empezaba a llenar los espacios vacíos con dudas que no quería nombrar. Tal vez solo está ocupada. Se repetía. Tal vez está cansada. No te hagas ideas, Luis. Pero el corazón no siempre obedece a la razón. Y aunque se esforzaba por creer en ella, una parte de él empezaba a sentir que la estaba perdiendo poco a poco, sin que pudiera hacer nada para detenerlo. Una noche, Luis decidió que ya no podía seguir guardándose las dudas. El silencio de Alejandra pesaba más que cualquier palabra, y su corazón necesitaba una respuesta, aunque le diera miedo escucharla. Respiró hondo y tomó el celular. Mi amor, ¿hay alguien más? Del otro lado de la llamada, no hubo respuesta inmediata. No se escuchaba música, ni ruido, ni palabras. Solo su respiración. El silencio fue largo. Demasiado largo. Luis sintió cómo su pecho se apretaba. Como si cada segundo sin respuesta confirmara lo que no quería aceptar. No. Respondió finalmente ella, con una voz que no sonaba del todo segura. Solo estoy confundida. Luis sintió alivio, como si le quitaran un peso del pecho. Pero ese alivio duró poco. Algo en el tono de su voz le dejó una sensación extraña, una inseguridad que no sabía explicar. Sabía que algo estaba cambiando, aunque no podía verlo ni entenderlo del todo. Solo podía sentirlo. Siento que te estoy perdiendo. Confesó, sin rodeos. Ya no eres la misma conmigo. Ella guardó silencio otra vez, como si estuviera buscando las palabras correctas. No me estás perdiendo. Dijo al fin. Solo estoy cansada de esperar algo que no sé si llegará. Esas palabras quedaron flotando en el aire como una herida abierta. Luis no supo qué decir. Entendía su cansancio, pero no estaba listo para aceptar que el tiempo estuviera desgastando lo que habían construido. Quiso decirle que valía la pena esperar, que él estaba luchando, que algún día estaría frente a ella. Pero las palabras se quedaron atoradas en su garganta. Y por primera vez en años, tuvo miedo de que el amor no fuera suficiente para vencer a la distancia.
Un año más pasó, y ya eran 10 años de relación a distancia, pero este último fue el más doloroso. No hubo discusiones fuertes ni despedidas dramáticas, solo una distancia que crecía en silencio, día tras día. Alejandra ya no llamaba todos los días como antes. Las noches de llamadas largas se volvieron recuerdos. A veces, pasaban semanas en las que solo intercambiaban mensajes breves, casi automáticos, como si hablaran por costumbre y no por necesidad. Su voz de ella ya no sonaba igual. Antes era cálida, llena de emoción, como si cada palabra llevara una sonrisa. Ahora, sonaba lejana, cansada, como si estuviera hablando desde un lugar donde Luis ya no podía alcanzarla. Luis veía su estado en línea y sentía que algo se le escapaba de las manos. Sabía a qué hora solía conectarse, cuánto tardaba en responder, cuándo estaba despierta. Pero ahora esas señales ya no significaban nada. La imaginaba hablando con alguien más, riendo con otra persona, compartiendo cosas que antes compartía solo con él. Esas ideas le dolían, pero no podía sacarlas de su mente. Tal vez conoció a alguien. Pensaba, mirando la pantalla del celular. Tal vez encontró a alguien que sí puede estar ahí, que sí puede caminar a su lado, que no es solo una voz por teléfono. Pero se negaba a aceptar esa idea. No quería creer que tantos años, tantas promesas y tantas noches de desvelo pudieran desaparecer así, en silencio. No puedo rendirme. Se decía. No después de todo lo que hemos pasado. Luis seguía enviándole audios, canciones, mensajes largos contándole su día, aunque a veces no recibiera respuesta inmediata. Seguía imaginando el día en que por fin estaría frente a ella, cuando todo ese sufrimiento tendría sentido. No quería perderla sin luchar. Y aunque sentía que la estaba perdiendo poco a poco, en lo más profundo de su corazón aún creía que, si lograba verla en persona, todo podría cambiar. Una madrugada, cuando la ciudad ya dormía y solo quedaban los sonidos lejanos de algún auto y el viento colándose por la ventana, Luis se sentó en su cama con la guitarra entre las manos. Esa guitarra que había sido su voz cuando no sabía cómo explicar lo que sentía. Su trabajo cuando no tenía otra forma de ganar dinero. Su refugio cuando la soledad se hacía demasiado grande. Pasó los dedos por las cuerdas, sintiendo cada marca, cada desgaste del tiempo. Recordó la primera vez que le cantó a Alejandra por teléfono, nervioso, temiendo que no le gustara. Recordó las noches en que ella le pedía canciones para poder dormirse escuchando su voz. Recordó las promesas, los planes, las risas que cruzaban fronteras a través de una llamada. Cerró los ojos. No puedo quedarme aquí esperando a que me olvide. Susurró, con la voz quebrada. No después de todo lo que hemos vivido. El amanecer lo encontró todavía despierto, con la guitarra apoyada en su pecho como si fuera una parte de su propio cuerpo. Y al levantarse, ya sabía lo que tenía que hacer. Al día siguiente, con el corazón pesado, fue a vender su guitarra. Es una buena guitarra. Le dijo el comprador mientras la revisaba. ¿Estás seguro de que la quieres vender? No parece una guitarra cualquiera. Luis asintió despacio. No lo es. Respondió. Es parte de mi vida. Es lo que me ha dado voz durante años. Hizo una pausa, respirando hondo. Pero necesito que sea parte de mi futuro. Cuando recibió el dinero, sintió una mezcla de alivio y dolor. Era como despedirse de un viejo amigo para poder alcanzar un sueño. Con ese dinero, y con todos los ahorros que había guardado moneda por moneda durante años, finalmente completó para un boleto de avión. No le dijo nada a nadie, ni a su familia, ni siquiera a Alejandra. Quería verla sin avisar, escuchar su voz sin una pantalla de por medio, saber si aún quedaba algo entre ellos. Quería conocer la verdad tocándola, escuchándola, estando frente a ella, aunque no pudiera verla con los ojos. Porque para Luis, verla nunca había significado mirar, sino sentirla cerca. Y estaba dispuesto a perderlo todo con tal de no perderla sin intentarlo. Cuando llegó al aeropuerto, Luis se dio cuenta que era todo un universo. Un lugar lleno de ecos, de pasos apresurados, de maletas rodando sobre el suelo, y voces que anunciaban destinos que nunca había imaginado escuchar en persona. Para él, todo era sonido y sensación. El olor del café, el aire frío de los pasillos, las manos de las personas que pasaban cerca sin saber que aquel hombre estaba a punto de cambiar su vida. Escuchaba anuncios en altavoces, idiomas distintos, risas, despedidas. Cada sonido le recordaba que estaba dejando atrás todo lo que conocía para ir en busca de alguien que solo conocía por su voz. Su corazón latía más fuerte que nunca. Cada latido era un recuerdo. Cada latido era un te extraño. Cada latido era una promesa que se negaba a romperse. Pensaba en Alejandra, en cómo la reconocería entre miles de personas solo por la forma en que pronunciaba su nombre, en cómo tocaría su rostro con cuidado, descubriendo cada detalle con sus manos, como si leyera una historia escrita en piel, en cómo sería escucharla sin un teléfono de por medio, sin interferencias, sin distancia. Pero también pensaba en lo que más temía. ¿Y si ya no lo amaba? ¿Y si esos años la habían cambiado para siempre? ¿Y si había llegado demasiado tarde? Cuando subió al avión, sus manos temblaban ligeramente. Se sentó, ajustó el cinturón y apoyó la cabeza en el asiento, intentando imaginar el momento en que la tendría frente a él. El avión despegó, y con él, 10 años de espera, dudas y amor se elevaron hacia el cielo, rumbo a un encuentro que podía convertirse en el inicio de todo, o en el final de lo que siempre había creído eterno. En México, Alejandra estaba sentada en su habitación, con el celular entre las manos, mirando la pantalla sin verla. El cuarto estaba en silencio, solo interrumpido por los sonidos lejanos de la calle y el tic-tac de un reloj que parecía recordarle que el tiempo no se detiene para nadie. Tenía mensajes sin responder, audios que había escuchado pero no supo cómo contestar, pensamientos que no quería enfrentar. Pensaba en Luis, en su voz cantando al otro lado del continente, en las promesas que se hicieron cuando todo parecía posible, en los años que habían pasado sin un solo abrazo. Una parte de ella quería llamarlo, decirle que aún lo amaba, que todavía soñaba con él. Otra parte estaba cansada de soñar con algo que parecía tan lejano. Suspiró y dejó el celular sobre la cama, sin saber que, en ese mismo instante, el destino ya estaba en camino hacia ella. Mientras tanto, a miles de metros en el cielo, Luis apretaba el asiento con fuerza. Sentía el temblor del avión, el sonido constante de los motores, las voces lejanas de los pasajeros. Pero nada de eso era tan fuerte como el ruido de sus pensamientos. No sabía si llegaba tarde. No sabía si ella había cambiado. No sabía si su amor seguía vivo o si solo era un recuerdo que se negaba a morir. Pero sabía algo con absoluta certeza. No podía seguir viviendo solo de llamadas, canciones y esperanzas. Había vendido su guitarra. Había gastado todos sus ahorros. Había apostado todo a un solo momento. El avión cruzaba el continente, dejando atrás 10 años de distancia, de dudas, de silencios.
Cada kilómetro que pasaba era una barrera menos entre ellos. Cada minuto que avanzaba era un paso más hacia la verdad. Luis apoyó la cabeza en el asiento y susurró su nombre como si ella pudiera escucharlo desde el otro lado del mundo. Alejandra. Y sin saberlo, ella estaba a punto de escuchar esa voz que había amado durante 10 años. Ya no por un teléfono, ya no por un mensaje, sino justo frente a ella, en el mismo lugar, en el mismo instante. El avión descendía, el destino se acercaba, y el amor estaba a punto de enfrentarse a la realidad. Continuará.